Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga a todos en esta noche. Les enviamos un saludo de parte de todos los hermanos que nos hemos congregado aquí y un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales, en vivo y en diferido. Y esperamos que les sea de bendición. Hoy, como habíamos anunciado, estamos comenzando una serie de 3 estudios. Vamos a estar un trimestre estudiando el libro de Apocalipsis, ¿saben? Y a lo largo de este año, ¿verdad? Vamos a decir, los pasados 12 meses que hemos estado estudiando diferentes libros de la Biblia, habíamos contemplado también el libro del profeta Daniel, si usted recuerda, ¿no? Daniel y Apocalipsis son complementarios. ¿Sí sabe lo que es complementario, verdad? Que algo va junto con, no tiene todo el detalle, pero depende del detalle que sí está en lo otro que se mira. Por ejemplo, Daniel y Apocalipsis son complementarios respecto al tema de la profecía bíblica como tal. Claro, no todo el libro de Daniel es profecía, amén, pero hay una parte sustancial, especialmente la última tercera parte es profética. En caso de Apocalipsis, no todo es profecía, pero la inmensa mayoría sí lo son. No es profecía para nosotros, porque hay cosas que ya han sucedido, pero del capítulo 6 hasta el último capítulo, usted va a ver que es profecía. ¿Qué quiere decir profecía? Es cuando se habla de lo que va a suceder, lo que está por venir, literalmente. Amén. Entonces, hay que hacer una diferencia entre la palabra que usa la Biblia y que se traduce en español como profecía. En algunas ocasiones se refiere a hablar de lo que solamente Dios sabe acerca del futuro. Esa es la palabra, el uso de la palabra profecía que muchas personas ya están acostumbrados a escuchar. Te voy a dar una profecía. Ahora, hay otro uso que es muy bíblico también, que se refiere a cuando se expone la palabra, cuando se predica la palabra. El verbo griego que está detrás es profeteia también. Así que eso es un uso en la Biblia cuando usted expone la palabra. Hay otro uso adicional, ¿okay?, que es cuando se refiere al que expone la palabra. Se le llama profeta, pero es porque profetiza, es porque predica la palabra. Pero también se utiliza, como se utilizaba en el Antiguo Testamento, mayormente, para los profetas, o sea, los que hablaban lo que Dios les daba revelado acerca del futuro. Así que, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo podemos saber cuándo es de una cosa y cuándo es otra? Pues según el contexto que está en la palabra. ¿Ok? ¿Podemos decir que Juan el apóstol era profeta? Bueno, en el sentido de que expresó lo que Dios le reveló acerca del futuro, sí. ¿Podemos decir que era apóstol? Sí, porque el Señor mismo Jesucristo lo comisionó. Amén. Ahora, son, ¿verdad? Todos, como dice la Biblia, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? No, no necesariamente. Pero nos vamos a enfocar en la parte completa de Apocalipsis. Hay una porción que ya, ¿verdad?, ha ocurrido como tal y nos vamos a concentrar en ella. Y vamos a explicar, ¿verdad?, dar un trasfondo del libro de Apocalipsis, porque muchas personas entienden que es tan complicadísimo que mejor es dejarlo así. Y no, la palabra del Señor incluye el libro de Apocalipsis cuando dice toda escritura es útil, ¿okay?, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluye toda la palabra. Así que, si sabemos, hay algunos libros que son un poquito más complicados de entender que otros. El mismo que estamos usando para predicar los domingos, Primera de Pedro, es complicadito también. Entonces usted va viendo bien los temas que trae y la secuencia de las cosas que dice. Apocalipsis es un poco más, vamos a decir así, más detallado, pero no es complicado, hermano. ¿Usted sabe quién lo complica? La gente en general, y no estoy diciendo creyentes. Hay mucha gente que estudia Apocalipsis y no son creyentes, yo diría que la mayoría, y lo miran y tratan de encajarle al libro los prejuicios y las cosas que ya ellos se han imaginado, ¿okay?, y trayendo su percepción y sus prejuicios siendo las cosas que ya ellos tienen pensadas en la mente, y tratan de encajárselos al libro,
cuando la interpretación de la Escritura debe ser al revés. Uno tiene que venir y dijo, yo voy a ver qué es lo que el Señor me va a decir. Y lo que el Señor me diga, si es diferente a lo que yo creo, pues así será. Y voy a cambiar lo que yo creo para creer lo que me dice el Señor. Hay personas que lo hacen al revés. Dicen, no, esto no puede ser así. Esto tiene que ser de esta otra forma. Así que lo que quiere decir ahí es esto otro. Lo que pasa es que lo dice diferente. Eso no es la forma correcta de interpretar ninguna parte de la Escritura. Amén. Así que vamos a estar en el primer capítulo, hermano, y vamos a dar un trasfondo del libro de Apocalipsis para que entendamos claramente la revelación de Jesucristo. Ahí en la Biblia en inglés dice Revelation. El libro se llama Revelation, no se llama Apocalipsis. Apocalipsis es el nombre en griego. Sí, Revelation. Porque Apocalipsis lo que quiere decir es botar lejos el velo. Apo, lo saqué, lipsis, el velo. O sea, cuando se destapa algo. Por eso es la revelación, es lo que quiere decir. En inglés le llaman revelation directamente. ¿Ok? Y es el mismo Señor Jesucristo que a través de Él mismo o a través de un ángel mensajero le hace ver estas visiones al apóstol Juan. Amén. Vamos a explicar cómo fue todo este detalle. Amén. Así que vamos a estar en este trasfondo hoy. ¿Okay? Así que los primeros 20 versos, que básicamente es el capítulo 1 completo. Y si usted se fijaba, y al principio, ¿verdad? Hemos puesto esta simbología, ¿verdad? El alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. O sea, yo soy el principio y el fin. Y el fin y el principio, fuera de mí no hay nada. Si yo no estoy, las cosas no son, es lo que quiere decir. O sea, vea el título que tiene el Señor Jesucristo. Yo no puedo entender cómo es que hay personas que dicen que Él es, ¿verdad? Era un obrero del Señor nada más. Y que Él vino a ser, era un siervo nada más y que Él no era Dios. ¿Cómo que no era Dios si es la razón por la cual las cosas subsisten y fueron por medio de Él creadas y por eso es que están vivas y existen hoy? Porque Él quiere que sea así. Y el símbolo que está en el centro es lo que la Biblia traduce como todopoderoso. Pantocrátor quiere decir. Pantocrátor quiere decir el que puede todo en todos sitios. Eso es la Biblia lo traduce en español como el todopoderoso. En inglés lo traduce en Almighty, ¿verdad? Así que está diciendo Cristo, principio y fin, el todopoderoso. Es lo que quiere decir estos tres símbolos que están ahí. ¿Ok? Así que ya si usted un día lo ve por ahí esculpido en algún sitio, pues dice, mira, ya yo sé lo que quiere decir eso. Entonces, Juan, cuando escribe esto, era un viejito, literalmente. Juan debería tener, para este tiempo, literalmente como 85, 90 años. ¿Ok? Y él va a ver que escribe el libro desde un lugar donde lo habían exiliado. Lo habían votado por predicar el Evangelio. ¿Ok? Y el verso clave es el que contiene precisamente la explicación, ¿verdad?, de lo que le acabo de mencionar allí. Verso 8 que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es presente y que era pasado y que ha de venir, el Pantocrátor, o sea, el Todopoderoso. Con este verso es que le estampan el sello de autoridad a todo lo que se va a decir aquí. Amén. Fíjense como todos los títulos que se le da a Jesús, todos son títulos de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que Él hizo todas las cosas, pues literalmente, pues Él estuvo allí en la creación creando todo. Amén. Y Él mismo se hizo hombre para morir por nosotros. Lo que vamos a ver en Apocalipsis es lo mismo que habla en Filipenses capítulo 2, que como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y al tener un nombre que es sobre todo nombre,
lo que está escrito en Apocalipsis es el relato de la victoria final de Cristo Jesús. ¿Victoria sobre qué? Bueno, ahora mismo hay un conflicto que lleva desde que el mundo es mundo. ¿Cuál es el conflicto? Que el Señor creó todo para su gloria y Satanás con su tentación lo echó a perder todo. Entonces, el Señor Jesucristo, en lugar de destruirlo todo, decidió redimir, o sea, comprar a todos aquellos que quisieran dejarse comprar con el sacrificio que Él hizo, porque todo pecado hay que pagarlo. Así que Él pagó por nosotros, y todo aquel que se acoge al perdón que Cristo da, entonces es restaurado. Por eso decía el Señor Jesucristo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, refiriéndose a nosotros primero, y eventualmente usted va a ver aquí, va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Ese momento aún no ha llegado. Lo que relata Apocalipsis es lo que va a pasar desde ahora hasta ese momento, donde Él va a recobrar todas las cosas que en un momento fueron suyas, pero que ahora son del diablo. Vuelvo y digo, ¿por qué Él no coge al diablo y lo despescueza y acaba todo desde ahora? ¿Acaso Él no tiene poder para hacer que las cosas sean de Él otra vez? Sí, claro que sí. Pero el plan del Señor es como Él mismo decía. Cuando Pilato lo interrogó, Pilato le dijo: ¿qué? ¿No me hablas? Te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para mandarte a matar? Y el Señor le dice: tú no tuvieras ningún poder a menos que te fuera dado de lo alto. Amén. Así que en realidad, como que dice, yo no tengo que contestarte nada de lo que tú me estás diciendo. Más adelante en el estudio usted va a ver que vamos a citar las palabras de Pilato. O sea, en realidad no había nada que contestar, porque el Señor podría mandar un montón de legiones de ángeles a salvarlo en ese momento, pero no era el plan. El plan era que Cristo, Dios Todopoderoso, amén, Alfa y Omega, diera su vida por nosotros. Ese plan que comenzó ahí de redención tiene ese comienzo, y en Apocalipsis es que está el final. ¿Okay? Así que la palabra de Dios, su revelación completa, no estaría completa literalmente si no tuviera el libro de Apocalipsis, que nos relata la victoria final de Cristo y la victoria final de los que son de Cristo Jesús. Amén. Siendo eso, es la victoria, vuelvo y digo, la victoria final de Cristo y de los que están con Cristo. ¿Y cuál es el problema con eso? No hay ningún problema. Al contrario, gloria a Dios, el Señor es y será victorioso, y nosotros que estamos con Él también. Entonces, ¿cuál es el miedo que muchas personas le tienen a lo que narra el libro? El que debería tener miedo puede tenerlo por dos cosas. O primero, porque ignora esto que estamos diciendo. Segundo, porque lo ignora y a la misma vez sabe que no es de Cristo. El que no es de Cristo y mira este libro, él literalmente, hay gente que dice: ay, se vuelve loco, ay, que le dio un miedo tremendo, ay, que no duerme, ay, que se tuvo que empastillar porque le pasó aquello. Porque uno ve todas estas cosas terribles que vienen aquí, pero ¿sabe qué? Las cosas terribles no son para nosotros. Es el desenlace. El Señor va a decir: al fin del tiempo le voy a dar la recompensa que yo le prometí a mis hijos, y el castigo eterno que se ganaron los que me desobedecieron. Y eso está aquí. Ahora la pregunta es: ¿con quién está usted? ¿Usted está con Cristo o está con el diablo? Amén. ¿Está con Cristo o está con el diablo? Si usted está con Cristo, pues este es un libro de victoria. Si no está con Cristo, es un libro para redarguirle y para avisarle que lo que mucha gente piensa, el Señor se le olvidó. El Señor tiene un plan y lo va a ejecutar. Amén. Y por eso es que Él no lo ha ejecutado aún. ¿Por qué? Porque Él está dando chance a que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Así que Él es y era y va a regresar, hermano. Amén. Él va a regresar. Gloria a Dios. Y ese es el tema completo de Apocalipsis. Así que esa es la revelación. Él, principio y fin, el Todopoderoso, va a volver
para cumplir toda la palabra que Él prometió y para cubrir lo que la iglesia espera. ¿Qué espera la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Si a nosotros nos pareciera raro la expectativa de la iglesia es que venga Cristo, y eso nos puede pasar momentáneamente, que diga, es verdad, yo tengo que siempre estar deseando que Cristo venga. Amén. Porque eso es lo que yo quiero, realmente eso es lo que yo quiero, como estábamos cantando en el himno este. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es el placer de mi alma? Después estar con Cristo Jesús. Que el Señor venga. Eso es lo que quiere decir, una de las palabras, ¿verdad?, bíblicas que están aquí, se llama Maranata. Maranata es, amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, ese es el deseo. Claro, alguien que no esté andando con el Señor jamás va a desear que Cristo venga. ¿Está viendo? Por eso, pero el creyente que obviamente está caminando con Cristo, sus hijos, claro que deseamos que el Señor venga. Así que venga el Señor Jesucristo. Vamos a estar en 4 temas, hermanos. Una introducción, a quién le dedican el libro, tiene una dedicatoria y todo. ¿Ok? ¿Cómo estuvo Juan delante del Señor Jesucristo? Y cómo se presenta el mismo Señor Jesucristo. Claro, vamos a estar en los otros versos también, 17 al 20, para poder cubrir todo. El capítulo 1 es la introducción y lo que nos ayuda a nosotros a entender cómo vamos a interpretar el resto del libro. ¿Ok? Como le dije, la escritura se explica y se interpreta así sola. Así que hay unas instrucciones, hay unos detalles que están en estos primeros 20 versículos que nos ayudan a saber cómo vamos a tomar el resto del libro. Es importante, hermano. Amén. Y recuerden, me puede hacer preguntas cuando vayamos avanzando. ¿Ok? El verso clave que vimos, el verso 8, que dice quién es el autor y el consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, que es el autor y la razón de ser del libro. Pero hay otro verso clave, que es el verso 19, y más adelante lo vamos a tocar brevemente, y que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ok? Ese es el mandato que le dan a Juan. 3 grupos de cosas. Las cosas que viste, porque usted va a ver lo que él vio. Las cosas que son. Y hay un tercer grupo que son las cosas que serán después de estas. Ese es el enfoque primario de Apocalipsis. Primero, Juan ve al Señor y le explica la intención de la revelación. Las cosas que has visto. Después habla las cosas que son o como son. Capítulos 2 y 3, que contiene las que son las cartas a las 7 iglesias. A iglesias que existían en ese tiempo y que les predicaba y les daba consejo. Amén. Esas son las cosas que son. Después de ahí, habla de otras cosas que son también. El trono del Señor. Y cuando se tranca el progreso de la historia, cuando hay un libro que tiene los juicios de Dios sobre el mundo y no aparecía nadie que tuviera el permiso para abrir el libro. Ese es el capítulo 5. Y al fin y al cabo, el único que podía abrir el libro era el que es y el que era y el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Una vez el Señor abre ese libro, son los sellos del libro, un rollo con 7 sellitos, se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. Eso empieza en el capítulo 6. De ahí en adelante, pues es que se desatan todos estos asuntos. Muchos recordarán los sellos, las trompetas, las copas. Después habla de la gran ramera, después habla de Babilonia, y todo eso, llegando prácticamente hasta el capítulo 19. ¿Okay? Ya en el capítulo 20 en adelante habla del desenlace que Cristo va a traer sobre el mundo. ¿Okay? Pero esas 3 porciones o 3 enfoques son necesarios para saber
cuando uno está leyendo sobre las cosas que Juan vio, o cuando uno está leyendo las cosas que van a pasar después. ¿Entiende? Y entonces el Señor ha provisto que el libro está así mismo en ese orden. Ahora, si usted dice, no, que es que las cosas que están al fin del libro pues son ahora también, o son in between. No. Por eso el Señor lo dijo claro aquí. Juan, tú escribe las cosas que viste, las cosas que son ahora, y hay otras cosas que vienen después. Todo tiene su orden. Es importante, porque hay mucha gente que interpreta el libro y lo interpreta de forma diferente, con unos resultados que son, ya usted sabe, completamente confusos y angustiosos, además de no ser bíblicos según el Señor nos explica. ¿Ok? Así que bien importante, más adelante nos vamos a referir a este verso, le vamos a decir, ¿dónde estamos? Según las porciones de este verso, estamos en tal lugar, ¿verdad? Para que usted pueda recordar dónde estamos. Muy bien. Esta tabla usted después la puede ver también, está en la web así mismo. Está las tres divisiones. Las cosas que has visto, capítulo 1. O sea, hoy vamos a estudiar las cosas que Juan vio. Entonces, las cosas que son, ¿ok? Capítulos 2 y 3. Pero también, ¿verdad? A pesar de que aquí dicen que están en el capítulo 4 en adelante, 4 y 5 son cosas que están sucediendo en el contexto cuando Juan las vio. Son cosas que no necesariamente tienen un tiempo fijo como tal, usted lo va a ver. ¿Okay? Pero ya del capítulo 6 en adelante son las cosas que van a ser después. Y aquí hay muchas cosas. La Nueva Jerusalén, el milenio, la venida de Cristo, los dos testigos, los juicios de los sellos, las trompetas, las copas de la ira o los vasos de la ira, como le querramos llamar. Todo eso es lo que la mayoría de la gente casi siempre recuerda y habla. Muchachos, los 4 jinetes del Apocalipsis, dice la gente por ahí. Pues, y a veces no sabe ni dónde está ni lo que quiere decir. Pero eso está incluido aquí en esta parte del libro, en las cosas que van a pasar después de las que Juan estaba viendo. Pero una parte esencial es la parte de las cosas que son las cartas que Cristo le escribe a los pastores de 7 iglesias que existían en el tiempo que se escribió este libro. ¿Okay? Semana que viene vamos a estudiar 4 de esas cartas y la otra semana las otras 3. Es importante porque hay que entender bien por qué el Señor Jesucristo las escribió. Amén. Bien importante. Básicamente lo que el Señor está diciendo es, mire, el que le habla es el Salvador y Creador del mundo. Y todas las promesas que yo hice se van a cumplir. Y ahora yo se las voy a revelar en detalle a Juan. Le da una leída de cartilla a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita estar afinada y alineada, sincronizada con el plan futuro que el Señor tiene. La iglesia es la que tiene que conocer eso y predicar a Cristo crucificado y que Cristo viene. Los detalles antes de que Él venga, el juicio que Él va a pasar, están aquí. Pero lo más importante es el desenlace cuando Él venga por segunda vez y el reino eterno que Él va a establecer. ¿Con quiénes? Con aquellos que aman su venida, con sus hijos y sus hijas. ¿Amén? Importante. Eso básicamente es la intención del libro. Amén. La intención del libro no es Armagedón, ni cohetes volando, ni piedras cayendo en fuego. Hay de todo eso ahí. A mí no me preocupan las piedras volando, hermano, ni cada rato salen las noticias estas. Viene un asteroide que va a pasar yo no sé a cuántos kilómetros de la Tierra y todas esas cosas. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Porque la Tierra se va a acabar en el orden que dice el libro que escribió el Señor. No los científicos, en esa cosa. Podrá pasar que sentimos el fresquito, pero no va a pasar nada, hermano. Hasta que venga el día que el Señor lo va a hacer. Amén. No vamos a ir a esto, hermano, pero para que usted pueda ver en el tiempo futuro qué son las cosas que estarían ocurriendo en el mundo. ¿Okay? Esta gráfica la vamos a poder preparar de una forma diferente, pero aquí que es bien difícil resumir en una gráfica el libro entero. ¿Ve? Pero figúrese que estamos aquí. La época de la iglesia hasta ahora ha durado casi 2000 años, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a durar? No sabemos. No sabemos.
En algún momento dado, la iglesia termina cuando Cristo se la lleve. Cristo se la va a llevar. ¿Cuándo se la va a llevar? No sabemos. Pero la implicación que nos da la palabra en 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, es que será en un abrir y cerrar de ojos. Y es aquí yo vengo como ladrón, que no avisa. Así que el contexto de la parábola de las 10 vírgenes es ese mismo. Se sabe que viene, pero no se sabe cuándo viene. Por eso hay que estar con Él en paz, preparado, andando con Él. Amén. Pero cuando la iglesia sí sea llevada al cielo, ahí comienza la tribulación que vamos a ver aquí. Ese asunto de los sellos, usted ve ahí. Y cuando llega el séptimo sello, ese abre 7 trompetas, que son 7 más. Son 7 dentro de 7 dentro de 7. Usted dice, ¿qué es eso? Eso no se va a acabar. Tanta ira tiene Dios contra los impíos. Así es. Pues ¿cuándo ocurre eso? Cuando la iglesia se va. Porque la iglesia no es para sujetarse a ira. Amén. La iglesia será llevada, hermano. Y aquí están los sellos, las trompetas, las copas, todo eso lo vamos a ver en detalle cuando vayamos a esos capítulos. ¿Ok? Cuando la iglesia es llevada, también ocurre que los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice ahí. Cuando ellos se vayan resucitados, entonces la iglesia se va con Cristo. Eso lo hemos visto en la Escritura. Amén. Ahora, más adelante, cuando termine la tribulación, en cualquier momento después de la tribulación, que según la palabra dura 7 años, no quiere decir que al terminar los 7 años Cristo viene. Una vez se cumpla la tribulación, en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él viene a establecer su reino de 1000 años. ¿Okay? Cuando Él viene, cuando ocurre la batalla de Armagedón, que han hecho películas y 20 cosas de esas, Armagedón, que quiere decir el valle de Meguido, un lugar en Israel, está allí, han ocurrido 20.000 batallas allí, pues va a ocurrir una batalla que no es la final, pero es la batalla de cuando Cristo viene a destruir, ¿verdad?, a los malos. Eso va a ocurrir cuando Él venga. Dice que Cristo viene en las nubes con sus ejércitos celestiales. ¿Cuáles son esos? Pues los santos que Él se llevó aquí, regresan con Él acá de observadores, porque dice que Él los mata aquí con el resplandor de su venida. Amén. Porque Él pelea en nombre de todos nosotros. Se lo va a ver en la palabra. Cuando empiezan los 1000 años, amarran a Satanás para que no esté tentando y molestando. Con todo y eso, usted va a ver que las personas no necesitan a Satanás para hacer lo malo. Pero el Señor los va a retener y a someter, como dice literalmente, a obediencia para que con vara de hierro, como dice, hagan las cosas que le agradan a Él. Al fin de los 1000 años sueltan a Satanás otra vez. Satanás vuelve a engañar a la humanidad, a la que se deja. Fíjese, ¿qué demuestra con esto? Que Cristo reinando 1000 años. ¿Okay? El que no quiere amar a Cristo no le va a amar. Y el que no quiere servir a Cristo no le va a servir. Va a ser presa de lo que le gusta escuchar, que son los engaños de Satanás. Pues cuando Satanás es soltado de nuevo, levanta un montón de gente en rebelión contra Cristo. Y ahí ocurre la última gran batalla final. ¿Ok? De ahí en adelante, capítulo 20, viene el juicio de Satanás. Dice, Satanás, el falso profeta, el anticristo, y la muerte y el Hades, dice, fueron echados en el lago de fuego. Y se abrieron los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es el juicio del gran trono de Dios, fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Pero entonces dice, entonces miré y vi cielos nuevos y tierra nueva. Entonces el capítulo 21 y 22 lo que habla es de la gloria de Dios con la iglesia. Por eso digo, es el libro de la victoria de Cristo. Entonces no se le da tanto énfasis
al capítulo 21 y 22, y es al que más le vamos a dar énfasis, amén, porque nos habla de cuán glorioso será estar allí con el Señor, amén. Bendito Señor. Así que esto es una cosa esencial, hermano. ¿Dónde usted va a vivir? ¿En dónde? En la tierra nueva. Pero no era en el cielo. Porque hay gente que dice, y tiene cierto, pero no es todo lo cierto. El Señor dijo en Juan 14, voy a preparar lugar para ustedes en el cielo. Pero se le olvida que más adelante aquí Juan dice, aquí yo vi bajar una ciudad del cielo como una novia ataviada para su marido. ¿Y cuál ciudad es esa? La que Cristo fue a preparar para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque ¿para qué va a ser cielos nuevos y tierra nueva? ¿Para dejarlos vacíos? Pues va a traer a la tierra acá. Y eso es lo que quiere decir hacer nuevas todas las cosas. Él dice, yo voy a poner todo igual que cuando yo lo creé. Solamente que va a ser hasta mejor. Mire por qué es mejor. Porque los que están viviendo en la nueva tierra saben de dónde el Señor los sacó. Y saben lo terrible, lo malo que es servirle a la maldad. Y ahora están en Cristo y vivirán eternamente agradecidos del Señor. Por eso yo le llamo que es hasta mejor. Pero si no hubiera sido porque Cristo diera su vida por nosotros, nada de eso se iba a poder hacer. Majito Marco. Los primeros 1000 años vamos a reinar con Cristo aquí. Amén. Y ya cuando después del Armagedón, que dice que todos los elementos ardiendo se fundieron en la tierra, todo que en ella será quemado, deshecho, pues ya ahí entonces pues reinaremos con él en la eternidad en el paraíso. Todo es nuevo. De ahí adelante todo es nuevo. O sea, por eso Pedro dice, no se afiance de lo que usted ve, porque todo esto será destruido. ¿Ok? Después que acabe el milenio. No nos da detalles de cómo, pero nos dice que los elementos ardiendo se fundirán. O sea, el Señor, amparando, ¿verdad?, a los que son de Él destruirá todo y creará todas las cosas. O sea, mire con la facilidad que Él creó todo. Y nos lo narra en los primeros 2 capítulos de Génesis, ¿verdad? Pues así mismo Él va a hacer todo nuevo. Amén. En el nombre de Jesús. Así que Apocalipsis nos habla del conflicto final, la victoria final y el triunfo de Dios, de su Hijo y de los creyentes que están con Él. Amén. Así que habla de la victoria suya, hermano. ¿Ok? Todo el Apocalipsis es para uno gozarse. Amén. No es para uno confundirse ni atemorizarse. Ahora bien, la forma que se leían estos libros en aquellas congregaciones al principio, ¿ok?, es que esto se leía públicamente en la iglesia, ¿ok?, para que todos los hermanos escucharan. Los hermanos no tenían copias de los libros. Había unas copias, que supongo es la primera que hizo Juan, y después esas copias, ¿verdad?, se iban copiando más y más y más para repartirlas por las otras iglesias. Habían 7 iglesias. O una copia iba circulando, o se sacaron 7 copias, ¿verdad?, para que cada iglesia pudiera tenerlas allá. Es obviamente que se sacaron muchas copias porque los originales se deshicieron, eso era papiro, eso se rompía, pero el Señor preservó este libro hasta nosotros, ¿verdad? Eso de las copias son las que tenemos aquí. ¿Ok? Así que el libro se hizo no para estar escondido, sino para usarse como un libro para enseñar y que los creyentes lo leyeran. ¿Okay? No era para decir, uy, no leas eso, porque uno se vuelve loco cuando lee. No, era un libro con la intención de que los creyentes lo leyeran como si estuviera leyendo el Evangelio. Amén, hermano. Así que una cosa importante que el libro nos va a mencionar, y lo vamos a ver ya mismito cuando vayamos a los versos, es que hay una promesa de bendición para los que leen, escuchan y guardan las cosas que están escritas en este libro. Amén. Pues si la bendición de Dios es por eso, pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que leerlo.
hay que escucharlo, hay que entenderlo, y entonces hay que obedecer lo que nos dice el libro. Muchas personas se les olvida esto y piensan que Apocalipsis habla de lo que va a pasar. No, hermano, una porción gigantesca de Apocalipsis, importantísima, habla de lo que Dios espera de los cristianos. Capítulo 2 y 3, no se les puede olvidar eso. ¿Cuál es la expectativa de nuestro Salvador para los que Él salvó? Importante. ¿Será importante lo que mi Salvador me quiere decir, lo que Él espera de mí? Claro que sí. Esa es la única razón por la cual yo estoy vivo aquí, para darle gloria a Él. Así que claro, yo quiero oír lo que Él me quiere decir. Esos capítulos 2 y 3 son importantísimos, hermano. Por eso vamos a estar 2 estudios completos en ellos, bien importantes. ¿Ok? Para podernos preparar para cuando Cristo venga. Gloria a Dios. ¿Ok? Y esto es lo que yo digo aquí. Muchos lo estudian para ver lo que va a pasar. Cristo viene, yo creo que lo que va a pasar. No. ¿Cuál es la expectativa que Cristo tiene con su iglesia? Y después de ello, pues vamos a ver lo que el Señor nos dice respecto al futuro. ¿Ok? Así que mira lo interesante aquí, hermano, como vamos a ver. El Señor le dio esta revelación, ¿verdad?, a Jesucristo. O sea, Dios Padre se la dio a Jesucristo. Para entonces Él, declarándosela, y se la envió a través de un ángel a Juan. O sea, Dios el Padre al Hijo, a un ángel, y el ángel se la transmitió a Juan. Y usted va a ver el ángel aquí, que en una de esas veces Juan pensaba que era un Dios, el ángel que le hablaba. Y él le dijo, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Todo eso usted lo va a ver aquí. ¿Por qué el Señor lo hizo así? No sabemos. Pero lo que quiere decir esto es que hay cosas, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que el día y la hora que Cristo viene, la sabe solamente Dios el Padre. Vaya usted a ver, esa cuesta trabajo, pero ven acá, pero ¿acaso el Padre no es Cristo? En el sentido real, sí, pero en el sentido estricto no, porque es un Dios que se manifiesta en 3 formas diferentes. Así que el Señor nos dice, a nosotros nos cuesta trabajo entender esto, ¿verdad? Porque es que imagínate, a veces uno sumar 2 más 2 se tarda, imagínate uno entender las cosas del Señor. Pero mire, lo que nos quiere decir el Señor es que, mira, hay cosas que solamente el Padre sabe. Como Cristo dijo, las cosas que el Padre me ha dado a mí, esas yo las he revelado a ustedes porque ustedes son mis amigos. Amén. Y las cosas que yo sé, ustedes las saben. Digo, pero entonces hay cosas que solamente Dios se las revela a quien Él quiere, a quien Dios le plazca revelárselas. Pero el Señor le fue revelado, el Señor Jesucristo le fue revelado todo este detalle respecto a lo que Él mismo iba a ejecutar en el futuro. Amén. Se lo pasaron entonces al ángel, que no se nos dice el nombre, y el ángel es el que está junto en la visión que tuvo Juan, que prácticamente el libro entero es una visión de lo que Juan tuvo cuando estaba expatriado. ¿Ok? Así que, y este es el verso esencial también, hermano, verso 3. El que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. ¿Ok? Pablo, en Romanos 13, si usted recuerda, dice, mire, nosotros que conocemos el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está más avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hablando exactamente la misma exhortación que nos va a hacer Juan en este libro. ¿Ok? Así que, ¿a quién le escribieron Apocalipsis? Inicialmente a los cristianos que estaban ya en los años 90, 95 después de Cristo, cuando Juan era bien mayor. Y vamos a decir, la iglesia tenía quizás 2, 3 generaciones de creyentes ya, y estaban siendo sujetos a persecución. Los emperadores romanos habían empezado a perseguir la iglesia desde el año 60 después de Cristo. Y algunos habían venido más suaves, otros más violentos. En el tiempo que se escribe este libro, cuando al creyente se le decía la prueba por la que estás pasando, la persecución, era literalmente perseguido.
Muchos eran ultrajados, otros eran muertos, otros eran perseguidos, otros eran exiliados, como Juan. No les iba bien en el sentido humano. Estaban pagando el precio de ser creyentes. El libro se escribe para ese entonces. Cuando los creyentes de ese tiempo leen este libro, ellos se pueden identificar con cuando el Señor habla de prueba aquí. Cuando le exhorta capítulo 2, capítulo 3 a las iglesias, dice, vas a recibir tribulación por 10 días y cosas así. Ellos sabían exactamente lo que le estaba diciendo. Pero la parte que es clave también es que el libro no se queda ahí, en lo que estaba pasando a la iglesia. El libro se enfoca en lo que va a venir, especialmente que toda esa tribulación se va a acabar y la bendición va a venir. Recuerda que estuvimos el domingo hablando de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Dios nos da incluyendo cosas que son sufrimiento. Pues estamos puestos para tener conflicto en este mundo de donde el Señor nos sacó. Y tenemos que ser buenos administradores de la gracia que Dios nos da, incluyendo el podernos comportar de acuerdo a como Él quiere para darle gloria en todo. Sabiendo de que estando en un mundo malo, por eso que el Señor dice aquí que lo va a castigar, pues usted no necesariamente las va a pasar bien. Délo ya por sentado, pero sabe que el Señor está contigo todos los días. Amén. Vamos a ir a los textos ahora. Hay una parte que quiero explicar bien rápidamente. Usted podrá haber oído que hay gente que coge el libro y dice todo lo que está ahí son cosas simbólicas. Cosas que representan otras cosas. Hay partes que son simbólicas. Ahí dice que venían unas langostas. Las langostas picaban y dolía como para morirse, pero la gente no se moría. Pues yo no sé si son langostas reales, gigantes, o sea, como unos monstruos que vienen. Hay gente que dice que no, que esos son como unos robots, aliens, dicen otros. Y la gente se inventa muchas cosas, hermano. Hay porciones que son posiblemente simbólicas, pero no todo es así. Entonces hay porciones que ya han ocurrido para nuestro tiempo, pero no todas son así. Y hay gente que le pone el mismo sello a todo. Y no me voy a tener mucho aquí, ¿verdad? Hay gente que piensa que ya todo lo que está ahí pasó en el tiempo que Juan lo escribió. Pero eso no puede ser porque Cristo no ha venido todavía. Y nos habla de que Cristo viene, así que si Cristo no ha venido todavía, pues no todo pudo haber ocurrido. Así que, y tú dices, pero ¿cómo hay gente que piensa así? Vaya usted a ver lo que le digo, que hay de todo. Hay algunos que dicen, lo que habla aquí es la historia del mundo desde que Cristo hasta el día de hoy. Entonces dicen, pues, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues eso es el quinto ángel que tocó la trompeta. Porque mira lo que pasó aquí, que hubo un montón de cosas que las langostas picaron a la gente y qué sé yo qué cosas. Esos eran los tanques de guerra y los ametralladoras y eso. ¿Qué es eso? Y no pudo haber sido como tiraban flechas antes. O sea, que son tonterías. Y la gente quiere decir, ya todo esto es parte de la historia. No, esto no es parte de la historia. La historia, la Biblia tiene historia. Pero esto no nos habla de la historia, habla de eventos del futuro. Otra cosa que la gente hace, dice, no, todo esto es espiritual. Ciertamente es espiritual, pero lo ponen como místico. Y dice, no, que acá cuando yo veo que habla de la bestia, eso es la bestia que todos tenemos dentro. Sí, eso es la maldad del hombre. Cuando habla de la mujer y el dragón, capítulo 12, ahí está hablando del mal sentimiento que hay en el corazón de las mujeres. Podrían decir cosas locas que la gente se inventa. Dice, pero ¿qué es eso? ¿De qué está hablando ahí? Esto tiene un significado claro que está en la Escritura. Ignoran todo lo que dice la palabra y le ponen cualquier significado a lo que dice aquí. Entonces nada es literal y todo es como que simbólico, alegórico. Tampoco es así. La forma correcta de interpretarlo es que los eventos que están aquí son eventos que ocurrirán en el futuro. Entonces, hay que tomarlo todo literal, a menos que usted se dé claro y se dé cuenta, por el resto de la palabra,
que cuando está hablando en cierta porción, está hablando algo que pudiera ser alegórico. Alegórico quiere decir es que no está diciéndolo como es realmente, sino como se ve o como podría suceder, pero sin decirnos exactamente lo que es. Hay personas que dicen, mire, hoy estamos en el siglo XXI, o sea, cuando habla que algo explotó por allá, pueden ser aviones que se están cayendo, es verdad, pero Juan no sabía eso. Y no necesariamente el Señor le va a decir, mira, hay unos aviones, porque la gente de ese tiempo va a decir, cristiana, que es un avión. ¿Ah? Es un avión, ¿qué va a pasar aquí? Seguramente va a haber una debacle porque la gente va a pasar como cuando María, que se cayeron las comunicaciones. La gente dice, ¿qué son comunicaciones? Comunicaciones es un cartero que va cogiendo y le lleva un papel a otro. O sea, ellos no entendían esas cosas. Pero nosotros que estamos en el futuro, pues uno podría pensar que son bombas atómicas y cosas de estas. Pero no son bombas atómicas, porque es el Señor que las envía. El Señor no usa bombas atómicas, usa otras cosas. Pero las cosas de creación humana, las personas tratan de explicarlas con las cosas humanas. Y esto no es nada para explicarlo en términos humanos. Es la revelación de Jesucristo. Amén. Hay que tomarlo en cuenta eso. Así que cuando vayamos, tenemos que ir como si estuviéramos estudiando el Evangelio de Juan. Que cuando el Señor hablaba que estaba la barca en el agua, no quiere decir que era que nuestras almas estaban flotando en el espacio, no era que la barca estaba en el agua, no era que, es que el mal representa la maldad del mundo y la barca representa que cuando estamos en Cristo estamos sobre la maldad, pero no nos hundimos en la maldad. Eso suena bien bonito y podría ser real, pero eso no es lo que dice la Biblia. No quiere decir que no sea cierto, pero lo que dice ahí no es eso. Entonces tenemos que ir de esa forma por aquí. Porque si no termina uno interpretándola como no le parezca y entonces nunca vamos a poder entender lo que dice ahí. ¿Ok? Así que es importante esto que pongo aquí en rojo. No le podemos encajar un significado a la palabra, sino que la misma palabra sea la que explique su significado. ¿Ok? Así que vamos a ir a las porciones, hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos a ver los primeros 3 versos. A un hermanito, hermanita valiente que me lo quiera leer. Amén. Hermanita Nilda, lo va a leer, gloria a Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en él escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Algunas de estas cositas las hemos cubierto ya, así que vamos a ir más acelerado por aquí. ¿Ok? Esta carta es como si, este libro es como si tuviera un sobre. Imagínate que esto era una carta así larga que estaba escrita y la guardaron en un sobre. En el sobre usted le pone lo que es, ¿ok? El propósito, ¿ok? Y las instrucciones. Pues eso es lo que está prácticamente en estos 3 versos. Es como una introducción de qué es lo que está pasando. Los evangelios tienen explicaciones así, las cartas otras de Pablo, por ejemplo, tienen explicaciones de qué es lo que pretende cuando se escribe, ¿ok? Así que, ¿quién remite? El Señor Jesucristo. Pues arriba, si fuera la carta, en la esquina izquierda arriba, usted le pone de dónde viene la carta. El Señor Jesucristo. Y abajo, a la iglesia. Asunto. Las cosas que van a pasar y lo que yo espero de ustedes. Y yo vengo pronto. Amén. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos quiere decir esos primeros 3 versos que está ahí, hermano. Amén. Así que dice, wow, el Señor me escribió a mí. Tiene que ser importante. Y qué importante me siento también, que el Señor me escribió a mí. Ese es el propósito de Apocalipsis. Así que, como dijimos, Apocalipsis o Apocalipsis, ¿verdad? En griego, es, por ejemplo, si yo hago esto aquí, yo destapo esto que está acá. Si hay algo escondido aquí, pues yo lo destapé. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Que el velo es removido. Hay personas que ven un paralelo entre remover el velo y cuando el velo se rasgó allá en el templo de Jerusalén cuando Cristo murió. ¿Sí? Posiblemente, porque entonces ya el acceso al Padre es directo a través de Cristo.
Pero aquí más literalmente quiere decir algo que dice, oye, yo quiero ver lo que nadie ha podido ver todavía. Pues entonces el Señor lo destapa para que nosotros podamos ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? El plan que Él tiene para la iglesia y para estar con ella para siempre, para que de donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Ese es el propósito. Importante, hermano. ¿Ok? Así que, en muchas ocasiones, a través del tiempo, la palabra Apocalipsis, muchas personas la interpretaron como algo terrible, que por algo fue que Dios lo escondió. Y por eso es Apocalipsis, por eso lo reveló después. ¿Ok? Algo destructivo. Pero cuando usted va a ver, y hemos visto el contexto, Dios se lo escribe a la iglesia para hablarle las cosas grandes y bonitas que va a hacer con la iglesia. Ese es el propósito. Solamente que muchos de los que lo leen, por leerlo fuera de orden y leerlo sin el cuidado necesario, pues dicen, uy, lo que viene para la tierra, para acá, esto es fuego y azufre. Y es verdad. Pero no se fijan que nos enseña también que la iglesia no va a estar ahí. Ay, ¿dónde va a estar la iglesia? Ah, es que hay una historia paralela. La verdadera historia es que Cristo se lleva a la iglesia, la llena de bendiciones y después hace cielos nuevos y tierra nueva para vivir con ella. Pero hay otra vertiente que es la que Dios le da su merecido a los malos. La gente recuerda el asunto de los malos y no recuerda la bendición de Dios. ¿Ok? Y la intención que él tiene con esto es avanzar y declararlo todo, porque las cosas vienen rápido. ¿Ok? Bien importante. Como estaba leyendo la hermana Tanilda, ¿ok? Dice, ese ángel, ¿te acuerdas que le dije? Dios se lo revela a Cristo, el Padre a Cristo, Cristo se lo revela a un ángel y ese ángel se la revela a Juan, excepto una porción del capítulo 1 al final que vamos a leer, donde él directamente le habla a Juan. El resto del libro, ¿ok? Es Cristo hablando a través de un ángel, ¿ok? Y usted lo puede ver, ¿verdad? Porque en muchas de estas, algunas Biblias que tienen las palabras en rojo, usted ve que los capítulos 2 y 3 aparecen todos en rojo, porque es como si Cristo mismo se lo estuviera diciendo directamente a Juan. ¿Ok? Importante. El verso 2 que nos dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan, que fue el que finalmente recibió todo, dijo, mira, yo escribí todo lo que el Señor me mostró. Está aquí. No hay nada tapado. Es la revelación. Y esto es lo que Cristo le quiere hablar a la iglesia. Esa es la intención del libro. Por eso es que dice en el verso 3, que tenemos aquí, dice, eso que Cristo me mandó a mí, que le escribiera a la iglesia, ¿ok? La bendición es para el que lo lee. Y la bendición es para el que lo oye. Y la bendición es para los que guardan, o sea, para los que obedecen las cosas que están en ella escritas. ¿Por qué? Porque el Señor no se tarda, el tiempo está cerca. Esa es la intención del libro, hermano. Todo eso está escrito como si fuera en el sobre. A veces las cartas usted las recibe y dice, ¿no has recibido cartas que no tienen remitente aquí? O a veces yo he recibido cartas que tienen, el remitente dice Tito Ortega aquí y aquí arriba dice Tito Ortega también. Y ¿cuándo yo me envié esa carta a mí mismo? Y yo, ¿qué es esto? Y yo, ¿por qué no ponen de dónde viene? Entonces muchas no vienen, no dicen nada. Entonces para que usted casi siempre pensar que son ofertas. Usted ha sido seleccionado, que se ha ganado 40 cajos, lo único que tiene que venir es a buscar. Entonces busca así y dice, oye, ¿y por qué? Ah, ya sé por qué no decía de dónde era, porque al yo verlo, ¡juá!, para el zafacón directo. O sea, claro que es mentira, ¿verdad? Pero aquí esto viene claro, lo dice desde el principio. Por eso es que es inconcebible que alguien diga, yo no entiendo para qué se escribió Apocalipsis, no entiendo cuál es el propósito de Dios, pero si está escrito aquí los primeros 3 versos, hermano, usted lo entendió, ¿verdad? Bien claro, como está aquí. Ahora, si ya usted viniera con algo en la mente, decía, sí, eso es lo que dice ahí, pero yo sé que es otra cosa, ya eso son manías de viejo y de joven, ¿entiende?
Usted no le puede poner un significado que ya usted trae en la mente a la palabra del Señor. Amén. Eso es como el que lee, el justo por la fe vivirá. Bueno, pero es que yo yo tengo que hacer algo también. No es por la fe nada más. ¿Y dónde deja uno portarse bien? Si a mí me enseñaron eso de chiquito, y fulano que era un canto de carne con ojo, bien buena gente, él no puede estar equivocado. Él me dijo que había que portarse bien. Así que, pues sí, es por la fe, pero por la fe es que yo me porto bien, y por portarme bien es que me salvo. ¿Usted sabe que hay religiones completas que lo que creen es eso en realidad? Que se salven porque son buenos. ¿Por qué? Porque tienen una idea en su mente y esa idea la marronean en la palabra para que la palabra termine diciendo lo que ellos creen que debe decir. Y no es así que estudiamos la palabra. ¿Ok? Así que, bien importante. La palabra bendición, me río porque hay una cuñada mía, le puso este nombre a un niño, a un muchachito. Entonces ella le puso Juancho Macarios. Juancho Macarios. Un apodo. Entonces, ¿qué quiere decir Macario? Macario quiere decir bendecido o bienaventurado. La palabra Macario se usa un montón de veces en Mateo 5 cuando habla de la bienaventuranza. Macarios, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la palabra que está detrás de cuando dice bienaventurado, o sea, bendecidos. ¿Ok? Aquí habla bienaventurado el que lee. Macarios. ¿Ok? Como quien dice, la bendición máxima está al que lee, escucha y hace lo que dice el Apocalipsis. Amén. Así que vamos a un repasito breve de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la fuente del libro? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el primero? El Padre y a nosotros, a la iglesia. Importante, porque eso va a salir más adelante. ¿Ok? El autor entonces, ¿ok? Para cuando nos llega a nosotros, ¿es quién? Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol. El discípulo amado. Piense bien esto. Juan era el mismo que se recostaba en el pecho del Señor Jesús en la cena. Pero cuando Juan considera ahora a Cristo, dice que cae como muerto a sus pies. Usted dice, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, lo vamos a ver en breve. ¿En qué estriba? O sea, ¿en qué está basada la bienaventuranza, la bendición que dice ahí en este pasaje? El que lea, escuche y haga lo que dice la palabra. Así que se me hace a mí que es importante lo que nos va a decir, ¿verdad que sí? Amén. Pues seguimos en nombre de Jesús. Amén. Esta es una vista de la isla de Patmos. O sea, Patmos es la isla donde está aquí. ¿Ok? Patmos era una islita de muchas islitas que hay, de las que llaman islas griegas. ¿Ok? Patmos era una isla presidio donde votaban a los, vamos a decir así, a los despreciables de ese tiempo. Y normalmente los romanos, cuando había alguien que lo que hacía era dar problemas a quehaceres, pues, pero que no solamente era matable, porque si no lo mataban para avanzar, pues lo echaban para ahí, para la isla. Y lo echaban para la isla. Pero eso no era con gastos pagos ni nada, era botado para la isla. Agélatelas como puedas, y un día de estos, si te portas bien, yo te vengo a buscar. Se entiende por referencias históricas que Juan estuvo 1 año y medio en esa isla, a su suerte. Bueno, a la suerte no, a la suerte de Cristo. Porque Cristo estaba con él. Pero imagínate dejar a un anciano de 90 años botado en una isla que no tenía Holiday Inn. Ni había ningún sitio donde quedarse. Pues ahí se quedó. Claro, toda esta cosa, mira qué bonito, ay, qué chévere, pero con eso estaba pelado completo. Allí fue y botaron al viejito Juan, ¿ok? Por el testimonio de Jesucristo. Y vamos a ir ya mismo, ¿ok? Vamos a leer entonces los versos 4 al 8. La manita Ámbar lo va a leer. ¿Cómo dice?
Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8 dicen: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veo que bien. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito, importante. Vamos a enfocarnos. Pero falta uno. Falta uno, sí, perdón. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias. Pues vamos en breve a explicar lo que está diciendo. Dice que Él le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Usted dirá, ¿cuáles son esas 7? Pues más adelante, capítulos 2 y 3, le habla de las 7 iglesias que eran. No eran iglesias imaginarias, eran iglesias que existían. ¿Okay? Que usted mira el mapa típicamente claro que lo puse más de cerca, ¿verdad? Pero lo que es Turquía hoy, ¿verdad? Usted reconoce que siempre hablaba mucho de Éfeso. Éfeso es una de esas iglesias. Pero habla de iglesias que estaban en otras ciudades que quizás no eran tan conocidas. Sí se nos habla de la Odisea, ¿okay? Porque dice que la carta que se le escribió a Corinto la leyeran en la Odisea, y otras que escribían a Éfeso la leyeran allá, y ahí uno más o menos uno sabe, ¿verdad? Que dice, pues había una iglesia en la Odisea. Se entiende que Pablo le escribió una carta a la Odisea, pero esa carta se perdió, ¿okay? No se sabe dónde está. Otra está en Filadelfia, otra en Sardis, Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Esas son las 7 iglesias, ¿ok? Tienen su significado literal, su significado simbólico y todo. Eso lo vamos a explicar con calma cuando empecemos la semana que viene, ¿ok? Estas eran 7 ciudades principales que tenían 7 iglesias cristianas allí. No quiere decir que era una congregación cristiana. Posiblemente habían varias congregaciones, pero todas las congregaciones hacen la iglesia de Cristo. ¿Cuál es eso? En cada una de ellas, ¿ok? Así que el verso 5 nos habla de Jesucristo, el testigo fiel, ¿ok? Jesucristo, el testigo fiel. O sea, ¿quién es el que está dedicando el libro? El primogénito de los muertos, que quiere decir que es el que, ¿verdad? El que murió y el primero que resucitó, por así decirlo. El primogénito es el primero, ¿ok? El primogénito es el primero que nació de los muertos. ¿Qué es eso de nacer de los muertos? Los vivos son los que nacen, ¿verdad? El bebé que nace está vivo en la barriga y nace vivo. Pero este es un muerto que nació. ¿Quién fue ese? El Señor Jesucristo, el primero, ¿verdad? Importante, ¿ok? Así que es el testigo fiel, que nos habla la palabra aquí en Juan 18, ¿ok? En la intervención que tuvo Jesús con Pilato, ¿verdad? Dice, yo vine para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Ese es el que tiene el verdadero testimonio, el Señor Jesucristo. Y es el primero de entre los muertos. Por eso dice en 1 Corintios 15, 20, dice, Cristo es las primicias de los que durmieron. ¿Por qué? Porque en un momento dado los muertos en Cristo resucitarán primero, pero el primero que resucitó de ese grupo es el Señor Jesucristo. Por eso que dice el primogénito de entre los muertos, ¿ok? En Colosenses Pablo usa el mismo término. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El más grande, Cristo. El primero que resucitó, Cristo. El que viene, Cristo. El todopoderoso, Cristo. O sea, la contestación a todas las cosas máximas y superlativas es el Señor Jesucristo, incluyendo el primero que resucitó. También dice que es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ok? Por eso que dice Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que todos
le tienen que ir a dar cuenta al soberano de todos los reyes de la tierra. Habrán reyes en la tierra que están haciendo lo que ellos les da la gana. Le tienen que ir a dar cuenta al Señor. Amén. Importante. Entonces dice, después que pasa a describir, para que no quede duda de quién es el que escribe, nos dice las cosas que Él hizo, las credenciales y la obra perfecta que hizo Cristo. Dice el verso 5, al que nos amó, amén, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. El amor del Señor, usted lo ve claro, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, y Cristo murió por nosotros. Amén. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice nos lavó, ¿ok?, de nuestros pecados, ¿ok?, la palabra lusanti, luz es cuando hay algo que, ¿verdad? Luz es cuando el sucio que se remueve, pero es como que dando a entender del sucio difícil. ¿Usted recuerda aquel anuncio que había? Había un anuncio del Estoil hace mucho tiempo, que ponía como un restaurante chino, ¿verdad? Y ponían en el piso cultivo, cultivo, como cuando se le había caído algo y lo habían pisado. Y había uno limpiando y decía, este sucio no sale, este sucio es difícil, decía. Y entonces el del anuncio decía, ese sucio sale, decía el dueño, ese sucio sale con Estoil, ¿verdad? El pecado de nuestra alma como único se limpia es con la sangre de Cristo Jesús. Y con ese lavado que fue hecho con su sangre, nos lavó nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, ¿qué siguió haciendo? Después que nos amó y nos lavó y nos salvó, entonces dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es rey y sacerdote, rey porque el Señor le ha dado autoridad. ¿Recuerda cuando dice, al que usted le retenga la palabra, le es retenida, y al que usted le hable la palabra, le es hablada? Como quien dice, usted tiene literalmente la salvación de Cristo para los demás. Si usted no diera testimonio y si usted no hablara la palabra, entonces usted está reteniendo la verdad de Dios. ¿Y quién entonces va a poder ser salvo? Amén. Y a la misma vez dice que somos sacerdotes. O sea, que nosotros podemos ir directamente como los sacerdotes a la presencia de Dios sin tener que ir a través de nadie. Por eso puse, ¿verdad? Nosotros nos enseñaron que había que ir a un confesionario a confesarle los pecados al cura. Pues eso no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque mi pecado yo se lo confieso al Señor Jesucristo. Yo no se lo confieso a ningún hombre que es igual de pecador que yo. ¿Entiendes? Exacto. Ya no, sí, exacto. Entonces había que darle alguito para que te perdonara. Sí, que era todo una cosa completamente mundana, ¿verdad? Así que nosotros vamos directamente al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos lavó con su sangre. ¿Está bien? Por eso es que aquí está hablando entonces, hermano, a los que iban a recibir la carta, que son para los quienes el Señor preparó todo este plan. No se lo olvide. ¿Ok? Pasa entonces al verso 7 y dice, mira lo que va a pasar. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluyendo a los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Bueno, hay gente que dice que son los judíos exclusivamente. Están los romanos también, pues si están los judíos, están los romanos, está todo el mundo. Todo aquel que no se ha arreglado con Él por la fe, le va a ver. Los que son de Él y los que no son de Él. Y por eso dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Como quien dice, se van a lamentar porque dicen, anda, mira quién llegó y yo no me arreglé con Él. La parábola de las 10 vírgenes. Llegó el esposo. ¡Ay! Se me acabó el aceite, voy a comprarlo. Demasiado tarde. ¿Ves? Y así pasará. Por eso lo advierte desde el principio. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Por eso es que no podemos creer. Sí, Cristo vino allá en Bayamón. Pero ¿cómo va a venir en Bayamón si yo no lo vi? No, porque es que Él vino espiritualmente.
Mentira también. O sea, todo ojo va a ver al Señor Jesucristo cuando venga. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la parte esencial. El Señor va a venir en la misma forma milagrosa que se fue al cielo. ¿Usted recuerda la promesa que le hicieron a los apóstoles y discípulos allá en Hechos 1:11? Cuando Jesús fue tomado al cielo y se fue al cielo, ya le veían, aparecieron dos ángeles y le decía, mire, gente, ¿qué usted hace mirando para el cielo? ¿Ah? Ese mismo Jesús, en la misma forma que se fue, así mismo volverá. O sea, ¿de dónde volverá? Del cielo. Y como ustedes le ven, todo el mundo le va a ver. Amén. Gloria a Dios por eso. Benditos al Señor. Sin embargo, los que le mataron harán lamentación. Eso lo vimos en Zacarías. ¿Ok? Todos los que fueron y participaron, aunque no estuvieran allí, pero con su corazón desprecian el llamado que Jesús les hace y rechazan al Señor Jesucristo, todos ellos harán lamentación por Él. ¿Ok? Y cuando dicen el 7, sí, amén, como quien dice, ¿sabes qué hacen así? Eso está planchado ya, lo que quiere decir sí, amén. Como que dice, amén, así será y así va a suceder. Así que todo esto que nos está hablando el Señor aquí es literalmente lo que va a pasar. El verso 8, vamos a obviarlo porque es el verso clave que lo acabamos de explicar. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, el que es, que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Vamos a enfocarnos entonces en el verso 9. Vamos a la parte del verso 9. ¿Ok? Ya te contestó esto, ¿verdad? La carta va dirigida a la iglesia. ¿Quién testifica el mensaje de esta carta? Juan. ¿Cómo se le describe? Perdóname. ¿Quién testifica el mensaje? El mensaje es más bien el testigo fiel, como dice ahí, el Señor Jesucristo. Exacto. Y el testigo fiel, el soberano de todos los reyes de la tierra, te conoce la descripción. ¿Sobre qué se advierte? ¿Qué dice el verso 7? Yo vengo con las nubes. Todo ojo le verá. Exactamente. ¿Y qué se declara respecto a la grandeza de Dios en el verso 8? Que el Señor es el que lo comenzó todo y el que lo va a terminar todo. Amén. Él tiene todas las cosas en su mano, hermano. Aquí vemos, mire, una foto de Juan en la orilla de la isla de Patmos. Amén. Muchas de esas ilustraciones lo ponen en el jovencito, pero en realidad no era joven. Imagínate, el Señor Jesucristo dio su vida por los pecadores alrededor del año 30 después de Cristo, y esto se escribe como en el 95. Si Juan tenía 20, 25 años, su mes tenía como 90, más de 90 tenía este varón. Así que era un viejo, bien viejo. Obviamente, y como a él no le dieron cambios de ropa ni de estas cosas, pues tenía la misma ropa puesta, ¿sabes? La estaba pasando mal. Y allí pasándolas mal, en ese disque desierto, allí fue que el Señor le habló. Esto que vemos aquí, hermano. A ver, Dios tiene un propósito con todas las cosas, amén. Es lo que eso nos dice también. Pero vamos a leer estos 4 versos, hermano. Alguien valiente que lo quiera, la hermanita Lorimar. Y entonces seguimos avanzando para el resto del libro, amén. Vamos bien, ¿verdad, hermano? Ok. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Vamos a ir a esta porción, ¿ok? Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad? Lo primero que nos está hablando es acerca de Juan como tal, que es el que redacta el libro como tal. Patmos, ¿verdad? Para ir un poquito antes, era una islita, aquí un montón de islas, muchas chiquitas, ¿verdad? Hay una isla que tiene un nombre conocido, Rodas, si usted conoce de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, era una estatua bien grande, ¿verdad? Pues estaba aquí puesta, ¿verdad?
Otra que si una tumba gigante que hizo un rey aquí en Halicarnaso, la tumba del rey Mausolo, de donde viene el término mausoleo, pues fue aquí. Entonces había muchas cosas famosas en ese tiempo, pero una islita que nadie la quería para nada era esta islita de Patmos, que era como el doble del tamaño de lo que es Vieques hoy, más o menos, para que usted vea que es una isla pequeña. Y entonces allí, ¿verdad? Votaban la gente que eran indeseables. Y allí estaba Juan. Juan, ¿ok? Estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues me votaron por predicar la palabra y dar testimonio de Cristo. ¿Dios tuvo propósito con eso? Pues mírelo, para que usted vea. ¿Ok? Así que Patmos es esa islita, ¿ok? Como tal. La usaban para votar la gente. Y ayer estaba con otros que habían votado para allí también. ¿Ok? Así que Juan es el que participa con Cristo en esa revelación para traernos escrito esto que vemos aquí. ¿Ok? Así que es el mediador para traernos lo que Dios le reveló. ¿Ok? Entonces, este varón iba a escribir acerca de la iglesia en tribulación, capítulo 2 y capítulo 13. Él sabía lo que era eso, porque él la estaba pasando, por eso fue que lo votaron para la isla aquella. ¿Okay? Así que él sabía de lo que estaba escribiendo, pero él también, Dios le iba a revelar que la gloria futura de la iglesia era tal y cual la había descrito el Señor Jesucristo. Y ese es el enfoque que él va a traer. Por eso es que habla un poquito de lo que está pasando con la iglesia y después habla un pocotón de lo que el Señor va a hacer con la iglesia, que es la parte más importante. Es igual como dice Pedro, mire, hermano, no se sorprenda por el viento de prueba que le ha acaecido, porque ahora vamos a ser atribulados por un poco de tiempo, pero después viene la eternidad. Enfóquese en la eternidad, no se enfoque ahora aquí. Bien importante, ¿ok? Entonces, este Juan había participado de lo que se le llamaba, y se le llaman aquí, lo vamos a ver, la tribulación. ¿Ok? Esa tribulación, la palabra griega es tlipsis. Tlipsis es como cuando usted está metiendo presión, cuando está machacando algo, como si estuviera haciendo mofongo. Pues, ¡cam! Eso es tlipsis, ¿verdad? Eventualmente, el significado de la palabra se le puso tribulación, porque es cuando atribular algo es machacarlo, pulverizarlo, ¿verdad? Lo que quiere decir. Pues eso le da un significado a lo que está detrás de cuando la Biblia le dice tribulación, ¿ok? Que no es agradable, que no es natural, que es producto de la maldad humana, pero detrás y por encima y en protección de los creyentes está el Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Importante, hermano, no se lo olvide eso. Muy bien. Así que dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es estar en el Espíritu? Bueno, obviamente que él no estaba viendo cosas con los ojos literales que nosotros las vemos. Que él estaba como si fuera un espíritu viendo las cosas que Dios le revelaba. Lo que quiere decir, estoy en espíritu, estoy en una visión. ¿Qué es una visión? No necesariamente es un sueño, porque la persona puede estar despierta, pero es algo que no es natural para uno, es algo que viene directamente de Dios. Amén. Es una experiencia literalmente espiritual, donde el Señor Jesucristo le revela en esa condición a Juan todas estas cosas que vemos aquí. Y dice que él estaba en esa visión en el día del Señor. El día del Señor es el día que Cristo resucitó. En este contexto es el día que Cristo resucitó. ¿Ok? Aquí obviamente, como un paréntesis, ya se evidencia que la iglesia le llamaba el día del Señor al domingo. Porque no está hablando del sábado. Si fuera sábado decía sábado. Y sabemos que no es el lunes, martes, viernes, que es jueves, porque no menciona ninguno de esos días. El día del Señor es el domingo. ¿Ok? Así que ya para ese tiempo había pasado de celebrar el congregarse el sábado al día de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Una razón grande también es que el sábado se llamaba aquel tiempo para los romanos el Sebaste. Sebaste era el día que se honraba al emperador, el sábado. Así que ellos dijeron, nosotros no vamos a honrar ningún emperador, nosotros vamos a honrar al soberano de todos los reyes de la tierra. Se reunían el domingo. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia empezó a reunirse el domingo,
porque ese día fue el que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Ese día es el que glorifica al Señor Jesús. Y ellos decidieron congregarse ese día. No vamos a hablar de, hay otros que se van de pecho diciendo que el sábado, esto y lo otro. Todos los días, según tu corazón, son iguales. Nadie puede juzgar a nadie por los días. Algunos creyentes preferirían haberse quedado y se quedaban sábado, pero otros domingo. Nadie puede juzgarlo, nadie os juzgue por días de fiesta ni por nada de esas cosas. Amén. Así que es lo que estamos diciendo sobre el día del Señor. Dice que él estaba en ese momento en el día del Señor y detrás de él oyó a alguien que le decía: yo soy el alfa y la omega. Lo mismo que había dicho antes. El primero y el último, escribe lo que ves, o sea, lo que estás viendo en visión, y envíaselo a estas 7 iglesias que mencionamos. Era sencilla la misión. Tú no vas a interpretar nada. Todo lo que tú veas, tú lo escribes y se lo envías en una carta a estas 7 iglesias que están aquí. Y se las dice por nombre porque Juan sabía exactamente qué iglesias eran esas. Y dice que Juan viró así la espalda para ver a quién le estaba hablando. Y ahí fue que tuvo esta visión que vemos aquí. Y la vamos a describir ahora, ¿verdad? Dice que él vio y dice, vi 7 candeleros de oro. Y vamos a describir ahora qué quieren decir esos candeleros de oro. Amén. Así que el que le mandó a Juan no lo había visto aparentemente, parece que escuchó la voz, pero no lo veía. Le dijo, mira, esto que te voy a hablar es para que se lo envíe y lo escriba y se lo envíe a las 7 iglesias que te voy a mencionar. Y cuando Juan miró así, para ver quién era que le hablaba, ¿verdad? Esta es la visión que vamos a describir ahora, la visión del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver esta porción, la penúltima, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando. Y ya estamos casi ahí, llegando al punto culminante. Versos 13 al 16, hermanito. La hermanita Lorian lo va a leer. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Importante. Se nos sigue diciendo, ¿verdad?, que Juan entonces miró y dice que vio a uno que se parecía al Hijo del Hombre. Si usted recuerda, ese título de Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo lo usaba en el Evangelio de Juan. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hablando de él mismo. Jehová Dios, cuando le hablaba a Ezequiel, el profeta, le decía, Hijo de hombre, escribe esto que ves. O sea, Hijo de hombre se refiere a una de las realidades del Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre y nació igual que nosotros, amén, sin dejar de ser Dios. Cuando Juan usó este título aquí, él sabe exactamente lo que está diciendo, porque el mismo Señor Jesucristo decía, el Hijo del Hombre. Y porque Juan lo había visto. Exactamente. Y esa es la parte esencial, que él sabía quién era Jesús porque él le había visto. El Jesús hecho hombre. Cuando le mira dice, se parece, pero sin dudar que era él. ¿Entiende? Se parece, yo sé que es él, pero tiene algo diferente. Y algo diferente es lo que él va a describir aquí. Porque si hubiera sido, es el Señor Jesús igualito que como cuando yo le veía aquí. Pero él lo describió de forma diferente porque era diferente. ¿Eh? Que era la porción que leyó la hermanita de Lorian. Vamos a ir un poquito en detalle aquí y seguimos avanzando. Dice que estaba entre los 7 candeleros, o sea, los candeleros eran, no se sabe, eran unos candelabros, posiblemente eran grandes, ¿verdad? 7, tenían su vela, supongo.
Y dice que el que estaba allí se parecía al Señor Jesucristo que él había conocido, pero su ropa dice que le llegaba hasta los pies y su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. O sea, tenía un cinto alrededor, como se ve aquí en esta ilustración. ¿Lo ve aquí? Su vestido obviamente dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, ¿ok? Y todo. Así que la descripción que vemos aquí, cabellos blancos, parea con el otro título del Señor Jesucristo que dice el anciano de días, o sea, ¿ok? Entonces, dice que sus trajes, ¿verdad? Lavados, purificados, un cinto, dice que de pecho, un cinto de oro alrededor de su pecho, ¿verdad? Y sus ojos eran como llamas de fuego. Aquí no lo ilustra tanto, pero en otras ilustraciones lo pone, ¿sabe? Que el resplandor como que no se podía soportar. Dice que sus pies eran como bronce bruñido, o sea, como cuando el metal está al rojo vivo. Aquí se ilustra un poquito porque tiene como si fuera una llama saliendo, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que era todo refulgente, sus pies como el horno. Y su voz era como el ruido que hacen las muchas aguas. O sea, como cuando usted, no sé si usted está en una cascada esa bien grande que el agua cae abajo. O sea, que no se oía como si fuera una persona normal hablando, sino que era una voz de autoridad y fuertísima, ¿verdad? Eso es exacto. Eso es lo que Juan percibía. Acuérdense, esto que Juan veía, hermano, es una aproximación de la gloria de Cristo. Estaba ajustada para lo que Juan podía entender. Con la mente de Juan, que era igual a la suya y la mía. Los ojos de Juan, igual que suyo y mía. La imaginación de Juan, suya y mía. Es la misma. Las limitaciones que tenía él, las teníamos todos. Para nosotros poder entender lo que Dios nos va a decir, Él tiene que rebajarse. Pues esta visión es esa rebaja para que nosotros podamos entender. Por eso fue que Cristo, para que nosotros pudiéramos escuchar y entender su voz, se rebajó hasta nuestro nivel. Porque si no, no lo íbamos a poder entender. Y lo mismo está haciendo aquí en esta visión. Pero Juan, con todo y eso, lo veía diferente. Porque era el Cristo glorificado. Amén. Usted lo va a ver más adelante en capítulo 19, para que usted lo pueda ver bien. ¿Ok? Más adelante lo vamos a poder contemplar. ¿Ok? Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas, ¿ves? Que son las que vemos allí. Esta porción es una porción literal o es una porción simbólica. Es simbólica porque tiene 7 estrellas en la mano, pero es literal porque Juan la vio literal también. O sea, son las dos cosas, pero obviamente esas 7 estrellas, usted lo va a ver que tienen un significado, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Dice de su boca, aquí no le ilustra, ¿verdad? Por claridad, dice, salía una espada aguda de 2 filos, o sea que cortaba por los 2 lados. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea que usted no lo puede mirar directamente al sol. O sea que aquí lo pusieron así para que usted lo pudiera, ¿verdad? Porque si no, no se le verían los ojos ni se le vería nada, ¿verdad? Del resplandor. Y la espada saliendo por su boca. O sea, todo eso que vio Juan era una ilustración simbólica, como dice Marco, de lo que el Señor es. Su palabra poderosa que sale de su boca, su pureza y su resplandor y la luz que está en Él. Amén. Su pureza, sus cabellos, su honra, ¿verdad? Su gloria, el cinto de oro, todo eso hablaba de las características de Dios mismo, ¿verdad? Dice entonces que cuando le vio, más adelante, ¿verdad? Y vamos a ir a esta porción para resumirla toda. Dice que él cayó como muerto a los pies de ese que él veía. Vuelvo y digo, él le conocía, pero nunca le había visto en la gloria que le había visto en ese momento dado. ¿Ok? Como caí muerto a sus pies. Bueno, figúrese esto, o sea, usted está, si usted se encontrara con Cristo cara a cara ahora mismo, ¿qué a usted le pasaría? Se va de boca. Había un hermanito, ¿te acuerdas que yo le daba clase a un grupo de ancianos, ¿verdad? Allá. Él decía, ay hermano, si Cristo me aparece ahora yo me orino encima, decía.
Entonces, obviamente, uno entendía porque uno dice, es que uno se le afloja a todo, decía él. Y era verdad. Eso fue lo que le pasó a Juan. Mire, pero mire la gloria de Dios como es. Juan la había visto. Pero ahora lo veía y sabía que era, pero era diferente. Y cuando lo vio, dice que él cayó literalmente. O sea, para que usted vea la gloria de Dios versus lo que es nada del hombre. Inclusive el hombre que ya Cristo salvó. Imagínese el impío y el pecador. ¿Ve? O sea, que cayó como muerto allí. Y dice que para que no tuviera miedo, le puso la mano derecha encima y le dijo, no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. El que vivo, pero estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, amén, o sea, por la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es la llave de la muerte y del Hades? Pues que Él decide, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Y Él decide quién va para la muerte y quién va para el Hades también. Él tiene control de todas las cosas, hermano. Él es el que está controlando todo. O sea, como quien dice, todas las cosas están en mi dominio ahora mismo. Y por eso dice en el 19, escribe las cosas que has visto. Como quien dice, tú me viste ahora. Viste los candeleros, viste las estrellas. Todo esto que tú viste, escríbelo. Estas son las cosas que has visto. Y escribe las que son. Él diría, ¿cuáles son las que son? Pues más adelante. Él le va a contar y dice, las que son este mensaje que Dios le está enviando a las iglesias a través de Cristo Jesús. Pero otra parte dice, las que han de ser después de estas. Pues hay otras cosas más. O sea que esto que estoy viendo no es todo, este es el comienzo de lo que Dios me ha mandado a mí a revelarle a la iglesia. O sea que esto que hemos visto hasta el capítulo 1 es la antesala, hermano. La semana que viene, Dios mediante, es que vamos a empezar a ver el contenido de la carta como tal. Pero miren lo importante que dice. Dice, el misterio, o sea, lo que no has entendido cuando viste las 7 estrellas, que es un misterio. Viste las 7 estrellas y de buenas a primeras no sabías tú que eran las 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro que los viste, pero no sabes lo que quería decir, es este. O sea que cuando se lo dijo ya no era misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El asunto de ángeles, de los ángelos, los enviados, ¿ok?, mensajeros, se refiere a los pastores de las iglesias. O sea, los pastores de las iglesias, ¿ok?, y los candeleros representan a la iglesia. Como quien dice, Cristo está en medio de la iglesia y tiene un mensaje para los administradores de la iglesia. Por eso es que cada una de las cartas que usted va a ver aquí, capítulo 1, capítulo 2, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, esta parte es para el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero usted va a ver que le habla al pastor y le habla como si le estuviera hablando a la iglesia entera. Y es la realidad. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuál es? Pues el mismo que está hablando aquí, ¿usted vio? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, la visión que vio Juan, te manda a decir esto. Y por ahí sigue. Yo conozco tus obras. Esa es la parte que vamos a ver la semana que viene. O sea, no sé si va viendo la intención de todo, para resumir. La carta que manda el Señor, yo, Jesucristo, me lo reveló el Padre, se lo revelé al ángel, se lo reveló a Juan. Juan se lo está revelando a ustedes. Esta carta es para ustedes. Esta carta viene de mí, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y yo vengo pronto, ¿ok? Yo vengo pronto. Bienaventurado el que oye, el que lee, oye y hace las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y la confirmación se la da a Juan cuando Juan oye que le hablan y mira y ve al Señor Jesús. ¿Ok?
Y ese mismo Señor Jesús es el que entonces le va a redactar la enseñanza y el mensaje a cada una de las 7 iglesias, hermano. Así que resumiendo, te dirá, pero se quedó ahí como a mitad. Sí, se quedó a mitad porque esta es la introducción. Y la semana que viene vamos a ir a las 4 iglesias que están en el capítulo 2. Y la otra semana, las 3 iglesias que están en el capítulo 3. ¿Por qué no lo hacemos todos juntos? Porque es mucho, hermano. Y porque el mensaje es importante. ¿No cree que es importante lo que Cristo le dice a la iglesia? Hay que darle con calma. ¿Ok? Así que vamos a ir a eso. Vamos a ir a una pregunta. Creo que tengo una... No, tengo las aplicaciones. Vamos a ir a las aplicaciones entonces para ir resumiendo. ¿Ok? Bien. Primera aplicación, ¿verdad? Que es raro porque dice Dios no se esconde. ¿Por qué? Porque Dios creó todo, Cristo creó todo. Cristo se ofrendó para salvar a los que quieren salvarse y Cristo va a volver. O sea, el Señor está ahí. La gente piensa, como te acuerdas cuando estuvimos leyendo en Malaquías, que el pueblo de Israel decía, el Señor no castiga nada, el Señor se hace de la vista larga, el Señor, olvídate, haz lo que te dé la gana, que el Señor ya se olvidó de nosotros, el Señor no pinta nada. Todo lo contrario. Amén. Muchos de los griegos creían en lo que se llama ¿cómo se llama? Se me olvida el término. Ahorita me acuerdo. Este concepto de que, sí, Dios creó todo, pero después lo dejó todo al garete, arréglenselas como puedan. ¿Ok? Eso tiene un nombre fino, específico, ¿verdad? Que se usa mucho. Pero hay muchas personas que son así. ¿Sabe quiénes creen así? Los masones. Ellos hablan del gran arquitecto del universo, que lo hizo todo, y después los metió allí y le hizo así como una bolsa de popcorn y los tiró todos allí a que se la arreglen como puedan. Ese es el concepto que muchos impíos tienen del Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo lo creó todo, lo redimió y viene al final para hacer el desenlace que Él siempre ha prometido. ¿Ok? Así que qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos reveló su plan eterno. Por eso que dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas y no es enseñado por nadie. O sea, usted sabe lo que va a pasar. Usted le dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar de aquí para adelante? Usted ha visto, ¿verdad? La cuestión de las profecías. Usted la viste que de momento tiembla y aparecen 700,000 profetas. Usted los ha visto, ¿verdad? Mire, hermano, sinceramente, son tantas veces que dicen que va a temblar, un día va a temblar y van a decir, ve, pero sí que siempre están diciendo lo mismo. Es como que si un día va a salir el sol, un día va a salir el sol. Mira, salió hoy, pues mira, ahí está. Palabra de Dios. Yo le digo esto, sinceramente. Cuando Dios quiere revelar algo, lo revela y se lo revela a todo el mundo. Porque si no, no es revelación. Si no, sería un misterio. ¿Me va a entender por lo que digo, verdad? La noción de que Cristo es Salvador está clara y está revelada aquí. La cuestión de que Cristo viene es clara. La cuestión de que van a venir momentos difíciles para la humanidad es clara. Pero eso de específico de que un día va a venir uno de 9.4 para los gringos y uno de 8 para nosotros, ¿sabe? Están exagerando la nota, hermano. Porque entonces lo que yo me pregunto es, ¿acaso Dios revela unas cosas a uno y otras cosas a otro? ¿Acaso no tenemos todos el mismo espíritu? Entonces, ¿por qué unos reclaman que le revelan unas cosas y a otros no? A menos que sean invenciones de hombre. Tendrán toda la mejor intención. ¿Va a entender lo que le digo, verdad? O sea, el Señor no inspira error a unos y verdades a otros. Amén. Él a todo el que le quiere conocer, le puede conocer. Él no hace unas cosas secretas como muchas personas piensan, ¿verdad? Muy bien. ¿El cristiano tendrá razones para no temer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa ira que se va a derramar, todavía no lo hemos visto, pero más adelante la vamos a describir, es para aquellos que merecen la ira de Dios, no aquellos que Él ha salvado con su sangre. ¿Ok? Así que el Señor Jesucristo nos tiene en su mano, literalmente. Dice que tenía a los pastores en su mano, pues, como dice, y vuestra vida, como dice Colosenses, y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios, ¿verdad? Como dice, estamos ahí protegidos por el Padre y el Hijo. Bendito sea el Señor.
Así que es bien importante, hermano. No debemos tener ningún temor. Hay una porción aquí que creo que brinque. Ahí está. El principio y el fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí usted ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así comienza. Y al final, usted ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Terminando todo y diciendo, no termina aquí. Hay cielos nuevos y tierra nueva. Así que el Señor Jesucristo, Todopoderoso, está como que dice, dando cara, como siempre lo ha hecho. Amén. Amén, hermano, hasta aquí. Gloria a Dios. Pues mire, la semana que viene, amén, vamos a continuar con los estudios. Vamos para el segundo estudio. ¿Ah? La semana que viene, ok, vamos a estar, Dios mediante, capítulo 2. Ok. 4 cartas a 4 iglesias. Así que léalo de antemano para que usted pueda ver todo el trasfondo. Amén. Y vamos a explicar no solamente lo que dice literalmente, sino vamos también a explicar posibles interpretaciones de ese colectivo. O sea, ¿qué es lo que quieren decir las 7 iglesias? Cada una representará épocas de la iglesia. Podría ser. Cada una representará características de diferentes iglesias. Es posible también. La realidad es que cada una de esas interpretaciones tiene algo de cierto. Pero lo que pienso yo cuando estudio esta de la palabra es que el Señor le está hablando primero literalmente a cada una de estas iglesias, porque eran iglesias que existían. Pero el mensaje de Dios es eterno y aplica para la iglesia de hoy. Hay cosas que no se pueden obviar. Mire el mensaje de la última iglesia. Muchos dicen que es la iglesia de los últimos tiempos, porque es la última que él le escribe. Es posible. Y tiene mucho desierto y mucho pareja, porque es la iglesia tibia. El cristianismo de los últimos tiempos se caracterizaría por la tibieza. Es muy posible. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, y tendrán comezón de oír, dice en otra versión, y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay mucha congregación, pero si son creyentes o no, usted lo verá. ¿Hay tibieza? Sí, hay tibieza. Pues posiblemente. Quizá la primera iglesia del tiempo de Juan era la de Éfeso. Y puede que tenga algo de cierto, porque era pastor de la iglesia de Éfeso. Con la primera advertencia se la lanzó el Señor Jesucristo a Juan directamente. Y las otras podrían ser de diferentes épocas. Hay personas que les han puesto fechas, ¿verdad? Pero para mí, que tiene que ver todo con el sentido general de la iglesia. Y nos advierte, especialmente, sobre amar al Señor sobre todas las cosas y uno ser ferviente. Todo lo que nos dice aquí, el Señor lo ha dicho antes. Usted lo va a ver. Amén. Tener sobre todo, ser fervientes en espíritu. Amén. Sirviendo al Señor. Ese es el mensaje, capítulo 2 y 3. Así que, hermanito, vamos a estar de pie. La semana que viene, entonces, vamos para... Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta noche por tu ser bueno con nosotros, Padre, y habernos dado esta bendición de podernos congregar, Padre. Gracias por tu misericordia y por la bendición de haber estado juntos todos los hermanos, Señor, escudriñando tu palabra. Bendícenos, Señor. Sabemos que tu palabra la recibimos, la tenemos en nuestro corazón. Ahora, Padre, ayúdanos a sacar de ella toda la bendición, meditando en ella, de continuo, meditando, volviéndola a leer, pidiéndote, Señor, que nos hables a través de ella, y que así podamos, Padre Santo, comprender a cabalidad el mensaje de tu palabra.
Gracias te damos, Señor, por ella. Te pedimos ahora también tu bendición para los que nos escuchan en las redes y también para que nos lleves con bien a nuestras casas, Padre, con tu bendición. Y regrésanos, Señor, este jueves para estar todos en armonía y en oración unos por otros, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermanito, que vaya bien, Dios me le bendiga. Saluda a su hermano y nos vemos el jueves, Dios mediante. Amén. Mira, hermano, recuerde, el sábado no vamos a ir a Yauco. Lo vamos a concertar para más tarde. Amén. Porque sucede que para lo que hubiéramos ido el sábado, pues ya se está terminando esta semana, porque era tirando unos pisos de cemento. Así que, a pesar de que hay necesidad de lo del granero, como el granero estamos llenándolo otra vez, pues no iba a estar necesariamente listo, sustancioso, vamos a decirlo así, este sábado. Lo que empiezan a hacer allá es, más adelante,